¿Cómo están, amigos hispanoparlantes? Nuevamente en este documental sobre la Diablada, en su noveno segmento, vamos a continuar tocando esta vez una danza ecuatoriana de diablos que estos últimos años ha venido a llamarse como la Diablada de Píllaro. Veremos si esto del nombre es algo original o es algo más bien reciente. No se vaya. La figura del diablo tomó un sentido distinto, el de la lucha contra el orden establecido, la explotación y la colonización. ¿Diablo de Píllaro es una danza de diablos? ¿Se podría considerar? Sí, es una danza de diablos que en mi forma de ver las cosas tiene que ver mucho con la boliviana, pues, ¿no? Tiene banda, tiene sus diablos, hay otros personajes, así como fue la danza Piti, me parece que había en Bolivia hasta 1960. Entonces, sí, pues, o sea, más o menos lleva casi la misma estructura. Pero no te podría decir de que existe la influencia directa, ¿no? Claro, esto en el YouTube, en otros documentales, llamarle Diablada de Píllaro, pero gente de danza de Quito el año pasado me comentó de que antes simplemente se llamaban Diablos de Píllaro. ¿Tú conoces algo sobre esto? Para decir que, bueno, yo conozco lo que tal vez vemos en los medios de comunicación, ¿no? Lo que sí tenemos en cuenta es de que sí es una celebración muy sincrética, ¿no? Tiene que ver mucho con la religión. La idea del diablo mismo, del maligno, fue impuesta por los españoles en todo nivel, ¿no? Que yo tenga conocimiento de que hay un registro en crónicas, no lo tengo, no sé realmente. Lo que se maneja al momento, bueno, lamentablemente, como sucede en toda esta situación, tal vez algo que fue sincrético, no ritual, pasa a ser turístico y se va desviando toda la idea natural de las cosas. ¿Y la música de los Diablos de Píllaro, qué tipo de música es? Es muy propia de Ambato, ¿no es cierto? Sí, bueno, por lo general la música de todas las bandas a nivel del Ecuador son los San Juanes. Lo que hoy conocemos como Diablada Pillareña viene desde una fiesta española que se implantó, digamos, acá en nuestra zona. Es decir, españoles, dueños de las haciendas acá en el cantón, trajeron con ellos sus fiestas, sus tradiciones, sus costumbres, y una de ellas es la fiesta de inocentes. Y bajaban desde sus haciendas al centro del cantón con sus comparsas, con sus disfrazados. Entonces ahí la necesidad de disfrazarse de algo con el cual yo pueda cumplir este papel y no me genere conflictos con la gente. Entonces, ¿qué mejor personaje que el diablo para hacer ese susto, para intimidar y para abrir a la gente? Como ya lo remarcamos en el extenso de este documental, en toda la América hispánica existieron una gran cantidad de danzas de diablos y pues el Ecuador no es la excepción. Sin embargo, de entre todas estas danzas de diablos ecuatorianas hay una en particular que me llamó la atención, una que tiene el denominativo curiosamente de Diablada. Este nombre que en mi entender proviene de una danza orureña que, como lo explicará más adelante Maurice Cazorla, el nombre incluso es un nombre dado en los años 40. Yo sé que hay mucha gente que encuentra esto normal y natural, sin embargo, en lo personal tengo una posición al respecto y creo que esto no es coincidencia, pero quiero que antes escuchemos algunas otras ponencias, como por ejemplo de mi amigo Job Manuel Galarza Puertas, estudioso peruano. Se puede decir que esta danza de la Diablada con ese nombre es netamente orureña, ¿no? Yo tengo un tema con ese, ahí sí tengo una cosa muy específica. Tenemos un problema cuando de repente vamos a robarle un nombre específico a algo, porque vamos a tener dos problemas en el idioma: Diablada como sustantivo común o como sustantivo propio. Yeah. Si le entendemos como un sustantivo común, toda danza de diablos es una diablada. Podría ser una diablada, sí. Y aquí viene el problema, ¿no? Entonces, ¿de qué diablada estamos hablando? Si vamos a rodarle el nombre propio, Diablada con mayúscula, como cuando también en folclore hablamos de el folclore con mayúscula, que es la ciencia folclorológica, y cuando hablamos con F minúscula, como el hecho cultural, ¿no? Okay. Entonces, Wittgenstein, ¿no?, el filósofo, de que el problema está en que tenemos que definir los términos para saber de qué hablamos exactamente. Pero sí, cuando en la parte del Perú hacia Chile y Bolivia, cuando decimos Diablada, sabemos de qué estamos hablando. Sabemos que estamos hablando de una danza altiplánica de luces, ¿no? Okay. Ahí sí hablamos específicamente. Okay. Pero definitivamente cuando hablamos de la Diablada tal cual, todos pensamos inmediatamente pues en
en ese baile con diablos saltantes y bandas, ¿no? Estamos hablando de el estilo orureño, que es el que hoy en día ha colonizado toda la zona altiplánica. Un par de cosas importantes que apuntar antes de continuar. Primeramente decir que en ningún momento negamos el origen ecuatoriano de la danza de diablos de Píllaro. Lo que sí está en cuestión, y es algo interesante que vamos a ir abordando durante esta parte del documental, es el tema del nombre o del uso de la palabra diablada para esta danza, que eso sí tiene algunas cuestionantes. Por otra parte, no concuerdo tanto con mi amigo Juan Manuel respecto al uso del sustantivo común de diablada para estas danzas, y no es el único que piensa de ese modo. También, por ejemplo, la estudiosa austriaca Evelyn Siegel, una antropóloga muy importante, también utiliza la denominación de diablada para cualquier danza de diablos. Pero el uso natural de este sufijo, si estudiamos en la historia y en el tiempo, podremos ver que no ha sido una tradición. De hecho, por ejemplo, ¿por qué no se le llama, por ejemplo, las danzas de diablos diablerías? Que se ha dado algunas danzas, por ejemplo en España existe la bulería, ¿no es cierto? No es algo que sucede naturalmente, y hasta donde he podido observar, no es muy común que alguien haya llamado a danzas diablada, sobre todo antes del siglo XX. El único caso que encuentro como una remota posibilidad de que el nombre pueda derivar de alguna danza antigua que tenga este sufijo ada es el caso de una danza española que no se llama diablada, sino más bien endiablada. Pero quiero que vean este video. Por San Blas también se han llenado de cencerros y de demonios, en este caso, las calles de Almonacid del Marquesado. Los cencerros se escuchan en todos los rincones del pueblo. La endiablada ha comenzado. El diablo. Este es el cuarto año. Empezó todo viendo la fiesta, el entorno mágico ahí en la iglesia. Y bueno, hablando ahí con la Candelaria y con San Blas, se hizo una promesa, se cumplió. Para ser diablo, Javi tuvo que pedirle permiso a Aniceto, el diablo mayor, un cargo que se otorga a aquel que más tiempo lleva en la hermandad, camino de la iglesia, para bailar al son de la Candelaria. Ustedes han visto esta danza española, y si se fijan en los trajes y la danza en sí, la música no tiene nada que ver con ninguna de las danzas, ni con la orureña, ni tampoco con la pillareña. En todo caso, nunca queda la imposibilidad de que alguien haya podido sacar el nombre de endiablada, acortarlo, y que casualmente en ambos lugares se haya dado así. Pero como verán más adelante, yo tengo mis dudas al respecto. Pero quiero compartir también con ustedes lo que piensan los orureños sobre el nombre de la diablada, y también que esto es corroborado por algunos investigadores peruanos. ¿Quiénes son los primeros que tenemos de manera científica que utilizan este nombre de diablada? Bueno, en realidad hemos encontrado registros en los años 40 y posiblemente haya de más antes, pero en realidad 1943 ya los medios de comunicación impresos como el diario La Mañana, La Razón, La Patria, diarios de circulación nacional inclusive, empiezan ya a colocar y a registrar en realidad, porque en ese tiempo empezaron a insertarse en el conjunto de mañazos algunos elementos aburguesados de clase media, y entre estos obviamente habían periodistas, hijos de algunos políticos inclusive, que se metieron en este conjunto ya en los primeros 4 años de la década de los 40. Por eso fue que cuando se organiza, se reciben una invitación para bailar en honor al presidente Gualberto Villarroel en 1944, ellos deciden hacerse conocer primero como Sociedad Cultural Adiablada. Ya después, por los problemas internos que tuvieron con los entrepijes y mañazos, fue que de ahí nace la Fraternidad Artística y Cultural Adiablada, que se separa de la Diablada de los Mañazos. Y se llama la auténtica de Oruro, ¿no? Sí, se llama la gran tradicional auténtica Diablada Oruro. La danza que se llamaba Diablada, recién se llamó así en 1944, o sea, en el siglo pasado, hace nomás 6 décadas, 7 décadas, nada más. Anteriormente a eso se le llamaba diablos de mañazos. Considero que es fruto de la ignorancia, porque en realidad también hay que asumir lo siguiente, no podemos negar, no podemos siquiera prohibir que nuestras danzas se bailen a nivel internacional, ¿no? Pero en el momento en el que ya han pasado en Puno, específicamente en la fiesta de Puno, ya han pasado hasta 3 generaciones desde el año 1962, que es donde se ingresa una diablada orureña y
y ellos la asimilan no como suya primero, ¿no? Sino como una danza de bolivianos de moda, y que no falta alguien que dijo, pero si hace mucho siempre había diablada, entre comillas, hace mucho había. Los puneños no han entendido que tenía características muy distintas y que para empezar no se llamaba diablada. O sea, la diablada, el término es muy de Oruro, ¿no? Es incluso la Academia de la Lengua, el sufijo ada dice en Oruro específico sobre danza de diablos, ¿no? Ada en Perú dice pollada, es otra implicancia tiene el sufijo ada, ¿no? Si bien es cierto que existen una camada de autores peruanos, especialmente de Puno, que han posesionado la idea de que la diablada es originaria de Juli, hecho que hemos desmentido gradualmente con incluso estudiosos peruanos que reconocen el origen boliviano de la diablada, cuando tocamos el tema del nombre, creo que en eso sí estos mismos autores están de acuerdo. Puedo citar, por ejemplo, al señor Palao o también a René Calcinanco, quien tiene una posición bastante sesgada en sus otros escritos, pero él mismo reconoce, como verá en uno de sus textos, que el nombre de diablada viene de Bolivia. En tal recreación se filtró influencia boliviana. El sicu y el pinquillo daban paso a los instrumentos de bronce. Los cambios no solo ocurrieron en música, sino también en vestuario y coreografía. Los llameros se convertían en llamerada, después los morenos en morenada y finalmente las cuyahuas en cuyahuada y los diablos en diablada. Como han podido observar, no solo estudiosos bolivianos aceptan el hecho de que el término de diablada ha sido utilizado por primera vez en Bolivia, sino también estudiosos peruanos, incluso aquellos quienes tienen otra posición respecto al origen de la danza en sí, tema que ha sido debatido en otras partes de este documental. Sin embargo, ya abordando el uso del término diablada para designar a la danza de diablos de Píllaro, quiero comentarles que en mis inicios de esta investigación, aparte de encontrar este término en Bolivia, en Chile, como habíamos visto, o en el Perú, encontré a esta danza de Píllaro con el nombre de diablada. De hecho, en inicio me intrigó el saber por qué tenía este nombre, si era una coincidencia o qué pasaba. Es por eso que busqué a algunos amigos entendidos en la materia, y yo conocí hace mucho tiempo un amigo que se llama René Mena, que es director de danza del Grupo Saranza, y él conoce danzas bolivianas. En una oportunidad, no estoy muy seguro, pero no sé si él u otra persona me había comentado que el nombre de la diablada había sido llevado de Bolivia, y que si bien la danza pillareña era originaria, tenía otros nombres. Es por eso que le busqué a René y le pude hacer una entrevista. Sin embargo, él no se acordaba el hecho exactamente, pero quiero que escuche. La diablada pillareña es originaria de acá del Ecuador. Pero yo algo te comenté. Del nombre. Debe ser, no sé, por aquellas circunstancias de ¿cómo te explico? De coincidencia más. Que inclusive la bandera de Píllaro es rojo, amarillo y verde, como la bandera de Bolivia. Ya. Y mira, y los diablos acá tienen otro tipo de connotación, porque hace más de 100 y pico de años que existe esta fiesta, es por salir de ese yugo del español. Solo quedó de coincidencia dito el nombre, de pronto un poco pasos, algún tipo de situaciones de máscaras, porque las máscaras son totalmente diferentes. No te digo que la danza sea influenciada por Bolivia, sino el nombre de diablada. Pero verás que el nombre, o sea, el nombre de diablada y el baile de la diablada fue por primera vez que lo trajimos acá con Jorge Luis Iraizos, que es director del Grupo Rasgos de América, hace 22 años más o menos. Y acá no se conocía el término de diablada orureña. Acá lo que se conocía era con el nombre de diablada pillareña. No conocíamos otra cosa más. Okay. Porque aquí en el Ecuador existen diferentes tipos de diablos, en Cotopaxi, en Saraguro. Sí, pero a lo que me refiero es el nombre, ¿no? El nombre, o sea, una vez conversé contigo y me dijiste, eso del nombre es más reciente, cuando conversamos, ¿no? Tesis ecuatorianas, de que en realidad no se llamaba diablada pillareña, solo se llamaba los diablos de Píllaro, nada más. Claro. ¿Sabes qué? Yo voy a ver el documento, porque hay un documento bien antiguo, donde hace referencia a los tipos de diablos, a la confección de máscaras, a algún tipo de situaciones así, para yo enviarte y que tengas tú un documento de respaldo. No es imposible que yo me haya confundido y fuera otra persona amiga del Ecuador y no mi hermano René Mena, quien me comentó que el nombre de diablada fue adoptado
por el pueblo de Píllaro para designar así a su danza. Es por eso que empecé a buscar información en varios documentos. De hecho, le agradezco a mi amigo Edwin Yunga, que me proporcionó varias tesis, y también busqué en la web. Pero lo importante es que pude encontrar también a esta persona a quien René Mena cita, este amigo boliviano que se llama Jorge Luis Iraizos, y él me comentó ciertas cosas importantes, y luego combiné con toda la información que saqué de estas tesis de grado, y ustedes verán que efectivamente lo que les planteé en un principio, que el nombre de Diablada efectivamente fue una influencia directa de Bolivia. Sí, Ariel, sabes que más o menos yo llegué al país el 89, y más o menos para el 91, 92 hubo un evento cultural aquí en Quito, y la embajada de Bolivia se puso de acuerdo con alguna entidad, con alguna fraternidad en Bolivia, y los trajeron aquí a un festival de danza. Y mucho tuvo que ver ahí la embajada, como te digo, y el señor José Magne Rosso. Pero también me contaste que otro amigo tuyo te había comentado que ya años antes había llegado, incluso que hablaron de Cabur y Ernesto Cabur, y que también trajeron Diablada hace mucho antes. ¿Te acuerdas el nombre del amigo que me comentaste? Sí, claro, él se llama Gabriel Ayubiri. Él es boliviano, reside en la ciudad de Ambato, aquí en Ecuador. Y él me comentó de que años antes, más o menos el 84 por ahí, ya trajeron hay más o menos así como en Bolivia el Carnaval de Oruro, más o menos así se lleva a cabo un festival aquí en febrero que se llama el mes de las flores y las frutas en Ambato. Para este evento, que es un desfile igual de comparsas, de carruajes, carros alegóricos, invitaron a un grupo de una fraternidad de Oruro. ¿Tú crees que es probable que el nombre de la Diablada, o sea, como nombre, no estoy hablando de la danza, porque sí, en Píllaro, que está cerca de Ambato, hay una danza de diablos muy antigua, estuve investigando y no tenía el nombre de Diablada. Tú me comentaste que el nombre ha sido algo que ha sido inspirado en los bolivianos. Sí puede ser, porque cuando llegó, según lo que me cuenta Gabriel Ayubiri, cuando llegaron esa fraternidad al mes de las flores y las frutas en Ambato, se presentaron como la Diablada Orureña. Entonces imagínate, el hecho de escuchar la Diablada Orureña, fueron relacionando con los diablos de Píllaro, y llegaron a llamarle la Diablada de Píllaro. Ahora, por escrito tú me comentaste que el señor Rosso de la embajada boliviana, quien lamentablemente no he podido contactarme, hubo algún problema por el nombre. Creo que la embajada boliviana le pidió a la gente de Ambato que deje de usar el nombre de Diablada, algo así. Entonces, cuando la embajada se enteró de que los diablos de Píllaro se estaban haciendo llamar la Diablada de Píllaro, le sugirieron que deberían retomar el nombre original, los Diablos de Píllaro, porque la Diablada es orureña. Estas presencias de la Diablada de Oruro en el Ecuador están corroboradas no solamente de la voz de mi amigo boliviano Jorge Luis Iraizos y de otras personas, sino también hay documentos ecuatorianos. De hecho, en algunas de las tesis que me envió un amigo de Cuenca de comunicación social como es Edwin Yunga, ustedes pueden ver que estas tesis ecuatorianas corroboran la presencia de los diablos bolivianos tanto en Ambato como en otras ciudades. Escuela Superior Politécnica de Chimborazo, Riobamba, Ecuador. Tesis de grado, presentado por Vilma Janet Maiquiza Saquinga. En los inicios de la fiesta de las flores y las frutas, allá por la década de los 50, participó en el desfile una delegación del Ballet Nacional de Bolivia, representando a la Diablada del Carnaval de Oruro. Seguramente se tomaron e imitaron algunos elementos de tal representación, ya que a esta celebración acude mucha gente de Píllaro por su cercanía. Los primeros habitantes de la República de Bolivia, en especial los del Alto, que eran de origen mitimae, recorrían todo el continente americano. Muchos partieron hacia el sur y el norte. Seguramente algún grupo debió radicarse en lo que hoy forma parte del cantón Píllaro. Allí está la coincidencia del clima,
su danza de los diablos y la similitud en los colores de sus banderas. Este pequeño fragmento que ustedes acaban de ver y que curiosamente aparece en cualquier búsqueda que hagan por la web sobre los diablos de Píllaro, si bien no tiene el rigor científico que uno podría esperar, se nota ahí que hay una conciencia colectiva de la gente del Ecuador de que de algún modo la danza de diablos de Píllaro tiene alguna influencia de Bolivia, alguna relación. Más allá de todo lo que ustedes han podido observar en estas tesis que les he expuesto, encontré una publicación en la web muy importante que ayudará a dilucidar todas estas dudas respecto al nombre de la Diablada. Incluso el nombre antiguo que tenía, podrán ver que se les llamaba Legión de Diablos en Píllaro, o también se les llamaba los Diablos de Píllaro, o incluso los disfrazados. Todo esto lo he extraído de una tesis del señor Cristian Joffre Carrasco. Otra versión sobre el origen de la fiesta es la del profesor Luis Lara Arcos, quien sostiene que la Diablada pillareña tiene su origen en otra manifestación denominada la Legión de los Diablos, que se presentaba en la ciudad de Píllaro cada año en las mismas fechas. Al respecto, Luis Lara sostiene: esta es una de las manifestaciones culturales propias de este cantón, que aparece por los años de 1850 más o menos. La idea, representar a la muerte. Antes del terremoto de 1949 ya había la Legión de los Diablos, impulsada por unos señores Carrillos y unos señores Roballos. A mi temprana edad no podía saber más sobre esto, pero sí me gustaba andar atrás. Me gustaba la forma que era. Mucha gente, inclusive hasta ya mayores, tenían miedo a la Legión de los Diablos, porque cogían a los chumados y les iban llevando al cementerio. En esta versión, la Legión de los Diablos es una manifestación que se motiva también por las fiestas de disfraces del 6 de enero. Luis Lara Arcos, profesor investigador pillareño, en la entrevista realizada el 10 de octubre del 2016, asegura que la Diablada pillareña se denominaba los Diablos de Píllaro. Si continuamos revisando esta tesis y otros documentos, nos podremos percatar que los propios estudiosos ecuatorianos tienen todavía debate en cómo se llamaba esta danza antes de que se le denominase Diablada. De hecho, por una parte tenemos, por ejemplo, a Luis Lara Arcos, quien mantiene la idea de que esta danza se llamaba Legión de Diablos. Y hay otra gente también que lo apoya. Por otra parte, Ítalo Espín o Néstor Bonilla, como verán más adelante, creen que esta danza proviene más bien de otra manifestación cultural, más de la gente del campo, de los longos, que se llamaban los disfrazados, como verán en un documento. Y quiero que le pongan atención a este siguiente documento que les mostraré, porque pues aquí mismo dice que cuando se le hizo la declaratoria de patrimonio cultural a la Diablada de Píllaro, es ahí cuando se le dio el nombre de Diablada, y este documento para mí sería totalmente contundente. La versión de Néstor Bonilla e Ítalo Espín tiene mayor asidero y el informe del INPC coincide con ellos. El origen de la Diablada pillareña está influenciado por las fiestas de disfraces que se organizaban en las haciendas, principalmente en las parroquias de Tunguipamba y Marcos Espinel, ubicadas en el sector oriental del cantón. La Diablada pillareña, antes de la declaratoria, se le denominaba simplemente los disfrazados, haciendo alusión a los personajes que participaban en ella. Es decir, la declaratoria del INPC otorgó la denominación de Diablada pillareña a la fiesta de los disfrazados. Esto contribuye a pensar que la Diablada pillareña en su origen es distinta a las Diabladas del Perú y de Bolivia. Esto no asegura que exista una posterior influencia, tanto en la construcción del personaje como en la elaboración y diseño de las máscaras y en la comparsa. Ustedes han visto este pequeño fragmento de la tesis del señor Cristian Carrasco, que efectivamente hay algunas evidencias de que el nombre de Diablada ha sido algo posterior e influenciado, como dijimos, por la Diablada de Oruro, pero la influencia de la Diablada de Oruro, en mi opinión, va un poco más allá. De hecho, hay otro texto en esta misma tesis que quiero que lo observen, donde, en mi opinión, creo que la llegada en los años 80 y 90 de la Diablada de Oruro a la zona de Ambato ha influido incluso para reimpulsar y lanzar su danza, y tal vez que tome algunos elementos como los de la banda y otros más. A finales de la década del 90, la fiesta de disfrazados, como se denominaba anteriormente a la Diablada pillareña, estuvo a punto de desaparecer.
se logró mantener por gestión de bailarines y cabecillas que, motivados y liderados por el señor Timoteo Chassi, lograron en el año 1997 recuperar la tradición con la participación de 300 disfrazados en las parroquias de Tungipamba y Marcos Espinel. Ya cerrando este noveno segmento de este documental, de antemano quiero agradecer a la gente del Ecuador que me ha proporcionado material para poder desarrollar de mejor manera este trabajo. Por otra parte, también aclarar, para que no queden malos entendidos, de que la danza de diablos de Píllaro, hoy llamada Diablada, es originaria del Ecuador y lo único que habíamos tocado es el tema del nombre, que efectivamente, como mostramos, tiene influencia boliviana, más específicamente de la Diablada de Oruro y otras cosas más que se comentaron. De hecho, quiero aclarar que no hemos abordado a profundidad el tema de la danza de diablos de Píllaro en sí, porque el documental en realidad busca más indagar sobre el tema de Diablada y la única conexión que teníamos era el tema del nombre. Sin más que decir, les saluda muy cordialmente Ariel Villazón y nos vemos muy pronto con las partes que faltan todavía del completo de este documental que ya anunciamos en el primer segmento.